Muy buenos días en este hermoso domingo en la mañana, último domingo de enero del año 2018. Estamos gozosos de que puedan estar participando en la congregación esta mañana y aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales, también les damos la bienvenida. Bueno, como estábamos en esta serie del libro de Primera de Juan, completando el gozo que está en el Señor, vamos a continuar con un tema bastante importante que es nuestra conexión con Dios, nuestro conocimiento con Dios. Y vamos a estar en el libro de Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer el texto en un breve momento. Pero antes de eso, quiero hablar de la importancia que son las palabras. Cuando yo era joven, me acuerdo en la reunión de jóvenes, teníamos un líder que hablaba de su experiencia en una iglesia. Y decía cuánto él deseaba poder demostrarle a todos el resto que estaban ahí de que él era espiritual, de que él conocía a Dios, de que era alguien diferente. Entonces cuando empezó la oración empezó exaltando a Dios, agradeciendo a Dios y culminando la oración dijo lo siguiente: y Padre, agradezco por las concupiscencias que nos has entregado en el nombre de Jesús. Amén. Y ya pueden imaginarse cómo terminó todo el resto en carcajadas, ya que concupiscencias son malos deseos y Dios jamás nos daría malos deseos. Pero a través, sea en el español, en el latín, en el inglés, francés o cualquier lenguaje universalmente hablando, hay una tendencia, mientras más pasa el tiempo, de que las palabras se van modificando, alterando o evolucionando. Ahora, hay algunas palabras como la palabra villano. Villano antes no significaba el malhechor de una película, sino significaba a alguien que vivía en una villa. Una fechoría. Uno escucha de una fechoría y uno piensa inmediatamente, un villano hace fechorías. Pero la palabra fechoría en sí significa una acción neutral, tanto buena como tal, como mala. La palabra también fortuna. Ahora uno escucha fortuna y se goza diciendo, wow, tiene grandes riquezas. Pero originalmente la palabra fortuna, o antes la palabra fortuna, hablaba acerca de la suerte que nos tocaba. Tuvimos una buena fortuna, tuvimos una mala fortuna, no ocurrió tal incidente. Igual que la palabra gentil. Ahora uno habla acerca de que alguien es gentil y uno asocia en su mente de que está hablando de alguien caballeroso, alguien con virtudes. Pero en los tiempos antiguos la palabra gentil significaba a alguien simplemente que no era un judío o un hebreo. Entonces, las palabras tienen un impacto gigantesco en la manera en que nosotros interpretamos, entendemos y aplicamos la palabra de Dios. Y por ende, el día de hoy vamos a nosotros profundizarnos en un texto que cuando uno lo lee en sí mismo puede desviarse de lo que la teología nos enseñaría. Entonces vamos a ir a Primera de Juan, abran sus Biblias, Primera de Juan capítulo 2, vamos a estar leyendo versículos 4 al 7. La palabra de Dios dice lo siguiente: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y la Biblia continúa. Ahora, originalmente iba a ser el capítulo 2 en una semana. La semana pasada abarqué 3 versículos, el día de hoy voy a abarcar 4. Y realmente, para ser sincero, voy a profundizarme en una solamente. Y va a ser el versículo 4, porque espero que este sea tu deseo. Espero que tu deseo sea, yo quiero tener la presencia de Dios en mi vida, yo quiero conocerlo. Pero si esa va a ser tu realidad de tener y vivir la presencia de Dios, debes entender 3 conceptos que el día de hoy vamos a estar interpretando. Ahora, este texto no nos está diciendo que el que obedece los mandamientos, ya, fije la palabra, guardar y obedecer no son la misma, y vamos a estar interpretando eso como corresponde. El que obedece los mandamientos, esto es una mala interpretación, que sería haciendo las obras de la ley, este es salvo.
ya que finalmente conoce a Dios. Y algunos podrían leerlo por primera vez y no realmente fijarse en las palabras y pensar que la salvación es a través de las acciones y el cumplimiento de la ley, lo cual la Biblia claramente, específicamente Pablo, rechaza aquella doctrina. Tito 3:5, ¿ya? Uno entre muchos textos que hablan que la salvación no se puede adquirir por obras. Dice, nos salvó Cristo por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿ya? Disculpe, No, ¿ya? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. No es algo que hemos adquirido a través de las acciones que hemos hecho, no ha sido por las obras de justicia, no ha sido por las obras de la ley. Entonces, este concepto de Tito 3:5, Efesios 2:8 y 9, habla acerca en contra de que la salvación se adquiere a través de las obras de la ley. Entonces, ¿cómo podemos entender este texto? Porque hay un tesoro bastante profundo acerca de lo que vamos a estar leyendo el día de hoy. Para empezar, la primera palabra que vamos a estar viendo vuelve al versículo 4. Y no es conozco, sino es la siguiente frase, y no guarda. Y vamos a estar hablando en esta instancia de lo que significa guardar. Ahora, ¿qué es guardar? Dos vistas erróneas de lo que es guardar. Guardar no dice hacer, ¿ya? Entonces no es una acción, ¿ya? No dice el que dice que conoce al Padre y hace las obras, sino el que guarda las obras. Entonces uno diría, el que hace las acciones. Y vamos a ver que va más allá de una acción, ¿ya? Entonces no tiene que ver con acción como algo que yo haya hecho o haya expresado. Cristo Él mismo vino para cumplir las obras en nuestra parte. Y aquellos que vinieron el miércoles pasado, vimos el libro de Levíticos, y en el libro de Levíticos hablamos profundamente lo que eran los sacrificios, los 5 sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, sus ofrendas, y como Cristo fue el cumplimiento de cada uno de ellos. Y pueden buscarlo también en otro link. Ahora, esa es la primera vista errónea de lo que significa guardar. Otra vista errónea, que creo que no muchos caerían en esto, pero por el beneficio de la duda, guardar no significa sin usar. Por ejemplo, hay gente que va a la iglesia, llevan sus Biblias, llegan a la casa, lo ponen en la repisa y la guardan sin usar hasta el próximo domingo, la sacan, le sacan el polvo, lo soplan para que quede así brillosito y van a la iglesia, ¿ya? Este texto no nos está hablando acerca de ese tipo de guardar. No es poner al lado sin usar, ¿ya? Entonces no es una expresión o acción y tampoco es la ausencia de su presencia. Guardar significa una actitud de atesorar. La manera en que yo veo los mandamientos de Dios y lo atesoro en mi corazón, en mi alma, y la manera en que yo le doy aquel valor va a reflejarse si es que yo verdaderamente tengo una expresión de Dios viva en mi vida o no. Y vamos a hablar de lo que significa el conocimiento de Dios. Entonces, esto es dándole el valor. Y yo le hago la pregunta en este momento, ¿cuánto valor le damos a la palabra de Dios o a los mandatos de Dios? Y acá hay diferentes opciones y lo más probable es que ustedes y nosotros y yo caigamos en una de estas diferentes variaciones. Entonces, la primera manera de expresar la manera en que yo veo mi actitud hacia las Escrituras y la manera en que yo lo atesoro, número 1 es la palabra de Dios es opcional, pues vivimos en una democracia y por lo tanto yo tengo mis propios derechos y nadie me va a decir qué hacer. Entonces, mucha gente ve la Biblia como, bueno, aquello dice eso, es mi decisión, tomarla o no, a la larga yo soy libre. Ahora, algunos ven la palabra de Dios de esa manera, y si es la manera en que tú lo estás viendo, jamás vas a tener el conocimiento de Dios, la expresión de Dios, no lo vas a estar viviendo. La segunda opción es una verdad que me incomoda, me molesta. No quedo tranquilo, sé que debo pero no quiero.
Y acá va un ámbito un poquito más allá del previo, donde ya no le importa, cada uno hace lo que quiere, no importa la palabra de Dios, o no la creo, o soy indiferente. Acá yo sé que tal vez sea verdad, pero me molesta, me choca. Me choca, por ejemplo, si la palabra me dice que debo perdonar a alguien y no quiero perdonar. Si dice que debo vivir puro y no quiero vivir puro, o si la Biblia dice que debo testificar o compartir mi fe con otros y no quiero, o simplemente la Biblia dice que debemos honrar a Dios con nuestros primeros frutos, nuestros diezmos y dar para la causa de misiones. Y esas cosas a mí no me gustan, me incomodan. Creo que son verdaderos, pero no las quiero aplicar. Hay un choque interno y hay alguna gente que vive así. Y aquellas personas en aquella lucha, por lo general, si es que no son victoriosos, van a perder la experiencia de la presencia de Dios. Pues Dios es el que trae la victoria. La tercera son aquella gente que dice la Biblia tiene muchas cosas beneficiosas, lo ven como un libro moral, aplican lo que les gusta, lo que no les gusta lo ponen al lado, y muchos cristianos viven de esa manera. Esta verdad me acomoda, me conviene, me voy al cielo, por ejemplo, pero esta otra no me gusta, la voy a negar. O finalmente es un mandato, es una obligación. Ahora, no sé acerca de ustedes, pero cuando yo era pequeño, cuando mi padre decía que no, era no. No era opcional, no era una sugerencia, no era en ninguna manera una democracia en el hogar. Si era sí, no era no. Podía dialogar con él, pero la última palabra la tenía él. Y si él decía que no, era no. Y de la misma manera, si nosotros queremos vivir la experiencia, es decir, yo le conozco, nuestra actitud hacia el mandato de Dios es una donde debo atesorarla, debo guardarla, le debo dar el peso que es. Entonces, ¿cómo puedo mejorar la manera en que guardo aquellos mandamientos? Para empezar, voy a dar 3 acciones de cómo mejorarlo. Y esta es la parte más aplicativa del mensaje. El resto es más informativo, dándole lo que la palabra enseña para poder nosotros entender y luego aplicar. Pero primeramente, si es que quieres valorar más o guardar más los mandamientos en tu vida, la primera acción es dándole el valor que corresponde. Si tuvieras que hacer una balanza acerca del tiempo, la energía, los recursos, los pensamientos que has usado toda esta semana, ahí vas a saber dónde están tus prioridades. Para algunos, ¿ya? Sus prioridades caen en el tema de comer. Están pensando constantemente dónde voy a estar comiendo, qué voy a estar comiendo, cuánto voy a gastar, que me falta esto en el hogar y comer. No quiero tener una casa que tenga algo vacío y hay gente que su obsesión es la comida. Para otros puede ser el deporte, el cuerpo perfecto. No es que necesito ya, en vez de hacer 10 kilómetros, ahora son 12. No es que tengo que empezar a levantar más pesas. No es que tengo que hacer más abdominales. No es que tengo que comer menos. No es que, mira, la talla de mi cintura es acá, mis brazos son allá, etc. Y hay gente que literalmente vive el día a día, sus prioridades, toda su energía cae en el tema de su cuerpo. Para otro podría ser entretenciones, placeres, estudios, trabajo, dinero. Ahora, dentro de todas estas cosas, ¿dónde cae Dios? ¿Cuánto tiempo le diste a Dios esta semana? Sea en la oración, sea en la lectura, sea testificando, sea aplicando o simplemente asistiendo a una iglesia. ¿Dónde estuvo tu energía? ¿Dónde estuvo tu pasión? ¿Dónde estuvo tus recursos? Porque todas estas cosas son indispensables en la manera de ver dónde está la balanza de importancia. No me digan a mí que Dios es importante si es que no lo está manifestando. Es como alguien hablando de que la salud para aquella persona es sumamente importante y antes de almorzar se toma una pequeña merienda y se come una torta de 1000 hojas, todo solo, ya solamente como una merienda. No me digan que salud es importante para aquella persona si es que no se está cuidando. Estaba viendo un programa con mi esposa la semana pasada acerca de una mujer, ¿ya? Y son diferentes casos de personas que pesan más de 600 libras, que son aprox 200 kilos, ya por ahí. Y esta mujer decía, para mí, estoy viendo si es que, no, era más de 200 kilos, ¿ya? Para mí, yo quiero bajar de peso, eso es importante para mí.
Pero el doctor le decía, no, tú tienes que dejar esta comida, tienes que hacer este ejercicio, tienes que hacer esto. Le hicieron la operación, le hicieron esto aquí, le hicieron esto allá, pero ya llegaba el punto donde aquella mujer tenía que esforzarse. No había una pastilla mágica, no había un pensamiento, no había un mantra que iba a cambiarlo, simplemente ella tenía que tener la disciplina de poner aquellas prioridades primero. Y ella decía, no, es que es importante para mí, pero realmente sus acciones no reflejaban sus prioridades. Y de la misma manera hay gente que dice, no, es que yo quiero esto. Había una joven que me decía, no, Dustin, yo quiero ser misionera. Y dije, ¿en serio? Bueno, tienes que, para empezar a aprender otro lenguaje. Tienes que ir a seminario, tienes que involucrarte más en la Biblia, tienes que involucrarte más en la iglesia y de empezar a dar todas las cosas. Si tú verdaderamente quieres lograrlo, esto es el precio, este es el costo, estos son los pasos a seguir. Nunca hizo nada. ¿Por qué? Porque realmente no era su prioridad. Ahora, es interesante que vemos una dualidad en el Nuevo Testamento, porque este es el segundo punto. Entonces, dándole el valor que corresponde. Y el segundo es dándole el espacio que merece. Si tu corazón ya está ocupado con algo, será imposible llenar ese espacio con otras cosas. Cuando llegamos en este viaje, el día 25 de diciembre, me acuerdo, fuimos a la playa, mi esposa quería ir a la playa, fuimos a unas islas que estaban al sur de Miami y llegamos a la playa, entramos al agua y mi hija encontró una concha con algo viviendo dentro, ¿ya? Era un tipo de, no sé lo que era. Pero era un ser viviente, tenía dos cachitos, parecía un caracol gigantesco, ¿ya? Pero esta era una concha hermosa, incluso son aquellas que se venden a gran desprecio, pero había un letrero afuera que decía no llevarse nada con algo vivo dentro, para mantener vivo la fauna. Pero aquella concha no podía darle espacio para otra criatura venir y tomar su posición. Ya estaba ocupado el interior de aquella concha. Y el interior de aquella concha, aquel ser vivo, llevaba la concha donde aquel ser vivo quería. Llevaba donde quería, comía lo que quería, se escondía, se movía, todo era manipulado por lo que estaba viviendo dentro. De la misma manera en nuestro corazón, lo que nosotros dejamos entrar dentro de nosotros y empezar a florecer y a vivir, sea el amor a Dios, el amor al dinero, el amor a los placeres o nuestros propios afanes, aquellas cosas van a manipular, van a dirigir, van a controlar nuestra dirección. Y vamos a estar terminando yendo a aquellos lugares donde nuestro corazón o lo que hemos dejado en nuestro corazón nos dicte. Entonces, si nuestra pasión, ¿ya?, es algo en específico, nuestro corazón nos va a llevar para que nosotros estemos físicamente ahí, para que nosotros ocupemos nuestros recursos ahí y nuestros pensamientos estén ahí. Entonces ahí es donde es sumamente importante ver qué es lo que yo dejo entrar dentro de mi corazón. Lucas 16:13, Jesús habló acerca de la importancia y la dualidad donde no pueden existir dos señores, amos o dueños de nuestros corazones. Dice así, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, hablando de va a ser obediente a uno y va a ser desobediente al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y ¿a qué? A las riquezas. Ahora, ¿qué son las riquezas? Y esto es un punto sumamente importante, porque uno dice, yo no tengo mucho, no amo el dinero, entonces debo estar amando a Dios. Pero esto es lo que significa las riquezas. Riquezas son el poder que yo tengo para lograr mis metas. ¿Ya? De nuevo, voy a repetir eso. Es el poder que yo tengo, es mi poder para lograr lo que yo quiero lograr, mis metas. Esto es tus fuerzas y tus metas. Con Dios, ya cuando vivo para Dios, es la fuerza, no la mía, sino la fuerza de Dios para las metas de Dios. Y hay solamente dos opciones. O vives con tu fuerza para tus metas, o vives con la fuerza de Dios para las metas de Dios. Ahora, esas son las dos que Jesús dice que eventualmente vamos a caer en estos dos lados. Ahora, hay dos subcategorías, ¿ya?, donde son inversas. Una es, voy a vivir para Dios con mis fuerzas, o voy a vivir para mí con las fuerzas de Dios. ¿Ya? Y me explico. Religión es decir lo siguiente: Dios, yo quiero tus metas con mi esfuerzo. Eso es religión.
sea desde las acciones que se ven en el andacollo, de ir desde rodillas hasta arriba, tratando de complacer a Dios. Dios, este es mi esfuerzo, ¿ya? Romanos 4:4 habla en contra de eso. Dice, el que cree que por ganancia, por sus esfuerzos, por su mérito va a ganar favor con Dios, dice, no se le va a contar como ganancia, sino se le va a contar como deuda. Yo por mi fuerza no puedo lograr la meta de Dios. Pero hay otros, ¿ya? Y este es humanismo, secularismo, helenismo en conceptos del Nuevo Testamento, donde yo estoy viviendo para mis metas y pidiendo que Dios me ayude. En esencia, Dios es el genio de la lámpara mágica que viene a lograr lo que yo quiero lograr. Ahora, vaciando tu corazón, dándole el espacio que corresponde, es la manera en que tú vas a poder darle aquel valor para poder guardar el mandamiento en tu corazón. Ahora, cuando sacas aquello que ya está siendo número uno, aquellos ídolos que tenemos en nuestra vida, eso muchas veces, dependiendo cuánto tiempo tenga en nuestra vida, va a doler. Porque muchas veces aquel ídolo en nuestras vidas, aquella cosa que es número uno en nuestra vida, empieza a ramificarse y agarra posesión de nuestro corazón. Y cuando lo sacamos, arranca muchas áreas de nuestros corazones que nos pueden doler. Hay deportistas que han dicho que el deporte se había convertido en su Dios. Y de la única manera que Dios pudo sacarlo, ya estaba hablando con un músico que estaba cantando en las conferencias que hemos estado hablando, Mark Gray. Él era muy buen basquetbolista, pero no fue hasta que se lastimó de la rodilla y no pudo jugar más, que Dios redirigió su atención para servir 100% a Dios. Dolió, ¿por qué? Le quitó algo que ya estaba en su corazón y le afectó su salud. Muchas veces puede ser algún hobby, puede ser alguna entretención, puede ser algún placer, ¿ya? Aquellos, por ejemplo, que luchan con adicciones, por ejemplo, el tomar, y saben que tienen que dejar de tomar para no lastimar su cuerpo, para mantener un buen testimonio, para que no sean controlados por el vicio, eso va a significar muchas veces que va a arrancar relaciones que antes se juntaban para entretenerse de esa manera. Ahora, volviendo al tema, sacando ello, dándole el espacio correspondiente. La tercera acción para poder ponerlo como prioridad en nuestra vida y poder guardarlo es cuidándole. La palabra guardar da a entender la idea de una guarnición, de un lugar fuerte, un lugar de protección. Y nos hace pensar realmente en lo importante que es cuidar nuestros corazones. Hace un par de años atrás, Chile y Perú estaban en el borde de una posible guerra. ¿Y qué fue lo que hizo Chile acerca de ello? Por el tema de la Haya, del mar y la frontera y todas esas cosas que se hizo en Europa. Mandó sus militares hacia el norte para poder proteger aquella área que iba a ser más susceptible a conflicto bélico. Y de la misma manera en nuestras vidas. Donde tengamos áreas de debilidad o donde sepamos que el enemigo va a atacar, debemos mantener una defensa más grande. Y a eso se refiere los mandamientos de Dios. Guárdalos, cuídalos, protégelos dentro de tu corazón. ¿Ya? Que no sea algo latoso, que no sea algo que tú odies, que no sea algo que tú te sientes obligado a hacer, sino que lo atesores, lo aprecies, porque realmente es algo bendito del Padre. Entonces, la pregunta es, ¿qué son cosas que estamos atesorando en nuestros corazones? Salmo 99, versículos 6 al 8, dice lo siguiente. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel, tres gigantes, ya escrito por el salmista, entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocan su nombre, invocaban a Jehová, ya lo llamaban, y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban, ya atesoraban, protegían sus testimonios, ya el testimonio de Dios, y el estatuto que les había dado. Jehová, Dios nuestro, tú les respondías, le fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Y vemos lo siguiente, porque ellos guardaron la palabra de Dios, sus mandamientos y sus testimonios. La palabra dice que Dios los escuchó a ellos, les contestó y además los perdonó a ellos. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto, rápidamente, son los mandamientos. ¿Qué significa un mandamiento? ¿Ya? Es importante destacar que acá hay una diferencia entre doctrina y enseñanza.
Porque la clave de conocer a Dios, y esto lo va a aplicar el significado teológico acerca de ello, ¿ya? La clave de conocer a Dios, como significa la palabra en el griego, ¿ya? Vamos a estar hablando de ginoskos y también la palabra eido, para llegar a conocerlo, ¿ya? Comienza con teología. Mala teología te puede remover tu conocimiento de Dios, pero no es lo único para que tengas ginoskos, y vamos a hablar de lo que significa eso un ratito más. Entonces, ¿cuáles son? ¿Ya? Para empezar, debemos entender cuáles son los mandamientos de Dios, sus instrucciones a obediencia. Los mandamientos de Dios son instrucciones a obediencia. No son sugerencias, no son moralejas, no son enseñanzas, no son aplicaciones, son mandamientos donde Él habla y ellos obedecen. Una de las cosas que hemos estado escuchando de nuestros hermanos mexicanos acá en Arizona es la palabra mande. Cuando alguien no escucha algo, dice mande. Nosotros digamos disculpa, ¿puede repetirlo otra vez? Pero acá en México se dice mande. ¿Por qué? ¿Ya? No sé, debería preguntarle al historiador etimológico de cómo surgió todo esto. Pero a lo que sí quiero llegar es lo siguiente. Cuando dicen mande, es una actitud de respeto con la intención de obedecer. Y si nosotros cada vez escucháramos de Dios y dijéramos mande, sería una buena aplicación. Es decir, Dios, tú mandas y yo obedezco. Pablo habló acerca de su propia identidad como un esclavo en cadenas de Dios. Un esclavo no tiene una voluntad propia. Y acá vemos lo importante. Si tú vas a decir que tú tienes la experiencia de Dios, del conocimiento de Dios, tiene que ser cuando tú guardas, atesoras el deseo de obedecer a Dios. Entonces, podríamos nosotros dividir esto de la siguiente manera. La diferencia entre mandamiento y teología de la siguiente manera. Teología te enseña Dios es todopoderoso, pero mandamiento te instruye a confiar en Dios que es todopoderoso. En uno tienes algo mental y el otro tienes una cosa de aplicación. Teología o doctrina te enseña salvación es por gracia. Mandamiento dice ten fe para adquirir aquella gracia. Doctrina te enseña Jesús es deidad. Mandato ya nos instruye a seguir el ejemplo que vivió Jesús. Entonces hay mucha gente, especialmente dentro de la comunidad bautista, que dice, yo tengo gran doctrina, yo tengo gran conocimiento, y se añaden y son cristianos cabezones. Pero un cristiano cabezón no tiene el conocimiento que hablamos acá. Eso es espiritualidad, es poner en práctica. Doctrina es la expresión de la mente, mandato es la expresión en acción. Entonces, ¿cuántos mandamientos? ¿Cuáles mandamientos? Si rompo un mandamiento, ¿qué pasa? En esencia, los mandamientos de Cristo eran los siguientes: amar a Dios con todo y amar a tu prójimo como a ti mismo. La primera es una relación vertical y comienza con salvación. Por eso Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. ¿Y qué es la voluntad del Padre? Que cada uno se arrepienta y se convierta, que crea en Cristo, que Cristo es el Salvador del mundo, que Cristo es tanto Dios como hombre, que es la única manera de salvación. No por los santos, no por María, no por el Atalaya, no por ningún otro grupo, no por una iglesia, sino Cristo y Cristo solamente. Mi relación horizontal, amar al prójimo. Solamente vamos a poder amar al prójimo mientras estemos cerca de Dios, que es la fuente de amor. Entonces, si hablamos de compasión y de misericordia y de perdón y de ser dadivoso y de ser un apoyo y de testificar y todas esas cosas que son de ámbito horizontal, va a ser la expresión de tener una relación vertical genuina y verdadera con Dios. Esos son los mandamientos que Jesús lo dejó bastante claro y lo dio como una esencia, un patrón de vida, un principio y no una acción. Haz esto, no haz esto.
No se trata de una lista larga de cosas que sí hacer y una larga cosas no hacer. Y a nosotros nos gustaría. Pero Jesús va más allá, porque sabe que el día de mañana va a existir algo diferente y como no está escrito, bueno, entonces es permisible. Pero no, la raíz del corazón es honrar a Dios y honrar al prójimo. Ahora, esto nos lleva al último punto, que es conocer a Dios. Conocer a Dios. Hay dos palabras en el griego, ¿ya? Está la palabra eido y está la palabra ginoskos. La palabra eido significa que conocemos porque hemos visto. Ya un ejemplo de este texto ocurre en Juan 3, cuando Nicodemo habla con Jesús. Nicodemo dice, sabemos que vienes del Padre. Eido que vienes del Padre. Hemos visto que vienes del Padre por las acciones que has hecho. Es un conocimiento intelectual. Jesús le responde, de cierto os digo, que nadie puede ver el reino si no nace de nuevo. Parafraseando. Ahora, interesante que uno dice, sabemos que viene del Padre, y el otro dice que no puedes ver. Es porque es la misma palabra, eido. Nadie puede ver, no puedes ver que vengo del Padre si no has nacido de nuevo. Y ese era el punto que Jesús le estaba recalcando a Nicodemo. Que su percepción visual no es completa si es que no está acompañado por una conversión. La palabra ginoskos, ¿ya?, es un conocimiento que uno tiene por experiencia, por cercanía. Incluso es la palabra que se ocupa para conocer íntimamente a el cónyuge de uno. Por ejemplo, Mateo 1:25, cuando habla acerca de que María fue lleno del Espíritu Santo y que concibió a Cristo dentro de ella. Después Mateo 1:25 dice, y no conoció a su esposo hasta que nació Jesús. ¿Ya? Y ahí está hablando acerca de que no fue una virgen perpetua, ¿ya? Lo cual se ve en otros textos que tuvo más hijos. Ahora yo sé que eso puede ser ofensivo para algunas personas, especialmente para la comunidad católica, ¿ya? Y no es mi deseo en ninguna manera poder ser ofensivo, sino ser una expresión de lo que enseña la Biblia. No es lo que dicen los bautistas, no es los protestantes, no son los evangélicos, no son los carismáticos, no son los católicos. Vayamos a la Biblia, ¿ya? Entonces, punto aparte. Ahora, esa palabra de intimidad es la que se ocupa en Primera de Juan. No digas que tienes una experiencia viva con el Padre, que le has sentido, que has tenido esta intimidad ya emocional, espiritual, donde tú eres uno con Dios, si es que no has guardado, si no has atesorado el mandamiento de Dios o los mandamientos de Cristo. ¿Y cuáles son estos? Amar al Padre y al prójimo. Pero todo esto empieza, para empezar, con salvación. Ahora, la manera en que esto se podría ver una diferencia en el mundo cotidiano. Cuando viene a mi esposa Carla, algunos de ustedes podrían decir, Carla, su cumpleaños es el 8 de junio del año, no lo voy a decir. Podrían decir que a ella le gusta tal color, que le gusta tal vez bromear, que le gusta algunas comidas en específico, algunos gustos, algunas películas o lo que sea. Pueden decir toda la información académica de Carla. Pero nadie de ustedes conoce a Carla como yo la conozco. El otro día estaba manejando con ella, la vi que estaba mirando en una dirección a una tienda en específico. Y torna el rostro hacia mí y me empieza a decir, Dustin, y yo dije, tú quieres hacer tal cosa, ¿cierto? Ya sabía lo que me iba a decir. ¿Por qué? Porque tengo una relación con ella. Esa es la experiencia que está hablando acá. No está hablando acerca de salvación, sino está hablando de una koinonía, una relación, una cercanía. Y gozo viene cuando estás bien con Dios. Cuando Dios está en relación contigo, su presencia está contigo, ahí está la plenitud de gozo. Y ahí estamos viendo este concepto de experiencia. Entonces, ¿qué tenemos? No puedes tener una intimidad o cercanía con Dios si no comienza con la actitud de atesorar las instrucciones de Dios. Simplemente no funciona así. No digas que has tenido aquella experiencia viva de Dios en tu vida si es que todavía no estás atesorando. Y ahí es donde voy a la aplicación. ¿Qué es primero en tu vida? ¿Qué ídolo está consumiendo tu vida?
Porque no es hasta que saques aquel ídolo y pongas a Dios primero y su mandamiento que te vas a estar robando de la bendición que es tenerlo contigo. Que el Señor les bendiga.